Construimos el hospital y con la plata que nos sobró, ¿Qué quedó? O sea, ¿cuándo queda plata? construimos un barrio para darle a las familias más necesitadas. Cuando hay una situación que hace tocar fondo a las personas, a un país, es donde surgen esos cambios, donde surgen esos líderes. Nuevos líderes. El miedo de las organizaciones que tanto nos han criticado es que nosotros estamos siendo un ejemplo. Ciudadanos normales como nosotros en cualquier otro país de Latinoamérica nos ponemos a pensar, bueno, ¿por qué acá no se puede hacer eso? Claro. Si allá pudieron resolver sus problemas, ¿por qué Porque nosotros acá no? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 4 de este podcast de Ángel y Lady. Ángel y Lady y Mía. Y Mía. Ese va a ser el nombre del podcast. Yo creo que sí, vamos a ver. No nos trasnocha mucho el nombre tampoco. Hoy vamos a hablar de Nayib Bukele. Se está hablando mucho de él ahorita en las redes sociales. Bueno, ya todo el mundo ha conocido quién es Nayib Bukele, pero en estos últimos días se ha hablado más de él porque fue reelegido como presidente allá de El Salvador. Otra vez, por otros 5 años. Por 5 años. Bueno, acá son 4, ¿no? Acá son 4, pero allá lo cambiaron a 5. Entonces van a ser 10 años en total por ahora que estará. Si llega bien a su Nayib Bukele. en el poder. Yo quiero que definamos un poquito qué fue Nayib Bukele antes de llegar a la presidencia. Él, pues primero que todo, él empezó a estudiar Derecho, pero él no terminó Derecho. Se torció. Se torció en la mitad. Él no estudió Derecho, finalmente no lo terminó. Sí. Y se puso desde muy temprana edad a trabajar en las empresas familiares. Tengo entendido, sí. Y luego montó sus propias empresas y todo centrado en la publicidad. O varias de sus empresas fueron centradas en publicidad y eso fue muy importante para ahorita su carrera política. O sea, por eso, digamos, como la manera de comunicar de él ha sido de pronto exitosa, ¿no? Exacto. Yo sí decía, y cuando pregunté la historia, yo dije, de la manera como comunica su gobierno, lo que hace, claro, no es como tan porque sí el hecho de que sea tan bueno. Sí. Ya tiene su experiencia. Yo leía por ahí que desde los 18 años él empezó a trabajar en las empresas familiares y bueno, ahorita que tú me dices que muchas tienen que ver con publicidad y nosotros que hemos trabajado, digamos, en ese campo un poco, pues uno tiene que ser bastante creativo, ingeniárselas, ahorita lo que es tendencia pues que más adelante no, mirar cómo a este cliente le vende de una manera, pero al otro cliente entonces ya no tiene que venderle la estrategia de esta misma manera, sino de otra, entonces eso hace que él haya tenido una trayectoria, mejor dicho, él mismo, su propio jefe de prensa o algo así. Sí, me imagino. Me imagino como cuando a un mandatario le gusta mucho la comunicación. Sí. Es difícil. Tremendo. Entonces, claro, no era porque sí el hecho de que fuera tan bueno comunicando. De hecho, sus empresas de publicidad le fue muy bien allá en El Salvador. Entonces, esa es la razón. Pero entonces, listo, él fue empresario. Quiere decir que cuando él incursiona en política, él ya tenía una gran trayectoria en el sector privado. Bueno, ¿y por qué se mete en la política? Pues... porque hace ese salto, ¿no? Como que el papá tenía que ver algo con política, ¿no? No, pero es que la situación, yo creo que cuando hay una situación que hace tocar fondo a un país, a las personas, a un país, es donde surgen esos cambios, donde surgen esos líderes. Nuevos líderes. Y a ver, yo creo que, de hecho, yo quiero que varias de las cosas que vamos a ir mencionando las podamos comparar con Javier Milei en Argentina. Él es también uno de esos nuevos líderes que se levantaron. De hecho, por allá usan mucho un término en inglés que es outsider. O sea, una persona que llega a la política, pero llega desde afuera. No lleva una amplia trayectoria política, sino ha dedicado toda su vida al sector privado y llega a incursionar en la política por alguna razón. Que eso no es común, ¿no? Normalmente, pues, el que termina siendo hoy presidente en alguna nación o diputado o concejal o alguna cosa es porque el papá, el abuelito, la tía, o sea, porque ya viene de una familia política que ha venido de
desde que nació esa persona siempre ha escuchado de que su familia ha sido importante políticamente hablando en cada país, ¿no? Exacto, ese es el común denominador. Pero también están situaciones como esta y yo creo que precisamente surgen a raíz de tocar fondo. Sí, a raíz de tocar fondo. Con Javier Milei pasó algo muy chistoso porque él empezó a ser invitado a programas de televisión en Argentina como economista. Él es muy buen economista y entonces lo llevaban para opinar sobre la situación del país y demás. A raíz de la economía que estaba viendo el país. Sí, la economía seguía bajando y hace creo que como 7 años, 6 años empezó a incursionar, lo invitaban. Sí. Y pues, ¿qué pasa? Él tiene un carisma muy, muy particular. Entonces, la forma de expresarse, la forma de él explicar también llama mucho la atención. Y a ver, pues un programa de televisión que necesita rating. Claro, es como esos profesores apasionados que tiene uno de pronto en el aula en algún momento de la vida, de que se apasionan por explicar algo con ejemplos, con expresiones tan corporales que hace que uno mantenga la atención ahí en ese docente, ¿no? Yo tuve 2 profesores así, 2 profesores que recuerde de la universidad, así. Uno fue uno de inglés, Hugo Celis se llama. Con ese profesor, mejor dicho, bueno, eso también va de la mano con que a uno le guste la materia, ¿no? Pues no solamente es el profesor. En mi caso, esas clases con él pasaban rapidísimo. Y él era muy recochero, contaba situaciones y daba ejemplos. Y uno dice, sí, pues profesor recochero no enseña, solo recocha. Pero no, terminábamos la hora y media de clase, creo que era, y habíamos escrito como 15 hojas, sin uno darse cuenta. O sea, uno estudiaba, pero y de otra manera. Ajá, a la vez se entretenía. Y eso es muy chévere porque yo sentí que aprendí muchísimo, muchísimo con él. ¿Qué es lo chistoso con Javier? Pues que él empieza a hacer su crítica en esos programas. Sí, los programas le iba muy bien cada que él aparecía, entonces lo seguían invitando y lo ponían a debatir con gente... Otros economistas, me imagino. Ajá, que eran afines al gobierno. Entonces, claro, pues ahí se generaba un choque y la manera como él discutía pues llamó mucho la atención porque pues él siempre fue como muy explosivo. La forma y los términos que usaba. Además que no tenía ningún interés, ¿no? No, él era su opinión y ya. Dar su opinión como economista y como veía el país. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? En una de esas situaciones, en una de esas discusiones, uno de los políticos con los que peleó le dijo, no, pues si cree que puede cambiar algo, pues arme su partido. Y gane. Y se lo toma en serio. Y él lo menciona así. Y entonces arma su partido, se lanza como diputado y gana como diputado. Como en 2 años pasó eso. Y gana como diputado. Y tiene su periodo de tiempo como diputado. Y él lo dice en un video, voy a ver si lo puedo poner, porque luego dice, y luego me pasé del sector... me pasé del poder legislativo al poder ejecutivo y como no quería cualquier cosa me escogí presidente. O sea, lo máximo del poder ejecutivo. Pero bueno, entonces Javier Milei así como Nayib Bukele llegaron desde el sector privado, son outsiders. ¿Cuál fue la trayectoria de Nayib? Pues él primero se lanza como alcalde de Cuscatlán. Sí, yo no sabía que había sido alcalde. Sí, 2 veces. Yo no sabía que había sido alcalde. Yo pensé que directamente de lo privado, algo así como Milei, aunque Milei, pues bueno, fue diputado, pero digamos fue un corto tiempo más en la política, llevaba menos tiempo, pero Nayib Bukele pues llevaba más. Yo no sabía que había sido alcalde. Entonces eso connota algo en quienes están viviendo en este país, ¿no? O sea, sí, fue alcalde 2 veces, de diferentes lugares, porque no fue del mismo, ¿no? Uno fue... Cuscatlán, Nuevo Cuscatlán se llama. Y después fue en la capital del país. En la capital, San Salvador. San Salvador, entonces... Tengo entendido que Nuevo Cuscatlán está muy cerca a la capital. Bueno, El Salvador es muy pequeñito. Sí, dicen que es el país más chiquitico. Es el país más pequeño de América, pero hay que tener en cuenta también algo. Comparémoslo.
Comparemos El Salvador con Bogotá. ¿Cuántos habitantes tiene Bogotá? Yo lo tengo por acá anotado. Ese sí no tengo el dato. Bueno, Bogotá tiene 8 millones de habitantes. O sea, más pequeñito. ¿Cuántos todavía. habitantes tiene El Salvador? 6.500.000. 6,5 millones de habitantes. O sea, digamos que es más pequeño que la capital de Colombia. Ay, no sabía eso. Imagínate, entonces. O sea, pues nunca me había puesto como así. Sabía que era pequeño, pero pues no me había puesto a comparar de pronto con una ciudad ya. O sea, todo El Salvador es como una ciudad de otro país de los países más grandes que... Es una Bogotá sí, mini para nosotros. Sí, no estoy seguro, ahora no busqué el dato, pero no estoy seguro de Ciudad de México, pero creo que Ciudad de México tiene como 18 millones o 20 algo millones de habitantes. Sí, creo que ya y ahora en expansión también, los kilómetros cuadrados de El Salvador son como 20 algo mil. Y, por ejemplo, de Buenos Aires son como 300,000 o algo así. O sea, es increíblemente pequeño. Claro, bastante. Entonces, y aún así, todos los problemas que... Ajá, exacto. Que tenía o tiene, porque todavía pues tiene sus luchas ahí, ¿no? Y la situación, pues el principal problema que estaba en todo el país era de seguridad. Sí, ese era el problema más... Creo que ese es el que más grande. El que, bueno, en Latinoamérica es muy fuerte, ¿no? El tema de seguridad. Y cuando uno se siente seguro, independientemente de cómo estén las demás áreas del país, uno por lo menos está más tranquilo, ¿no? Y uno tiende pues a apoyar a esa persona que le apuesta a la seguridad, porque pues es tan feo uno poder salir de su casa y entonces los que usan joyas, pues no ponerse sus joyas porque se las roban. No poder sacar uno su celular en la calle ni para tomarse una foto porque entonces se lo roban y si no se lo roban lo matan a uno. La seguridad es una temática que puede influir mucho en el tema de quién gane o no una elección. Y yo creo que eso es... En Latinoamérica sí, eso es un tema principal en todos los países. En otros países de otros continentes muy seguramente ese no es su principal problema, pero acá sí. Entonces, por eso es que Nayib Bukele, en este caso, creo yo, no sé, en todo lo que he visto, lo que he conocido de él, es el tema de la seguridad que lo tiene ahí donde está. Yo creo que, aunque varios países de Latinoamérica están tan golpeados por la violencia de diferentes temas, ¿sí? Por ejemplo, en Colombia es una guerra interna, ¿no? Sí. Es una guerra interna. En otros, por ejemplo, en México, pues también es como una guerra interna, pero es que hay más como bandas sueltas que se dedican al narcotráfico. Sí, es más que todo ese problema. Que es muy grave, es muy grave, pero digamos acá en Colombia creo que es como más un grupo organizado, como 2 o 3, pero más organizado. También hay sueltas, pero... Y es histórico en cuanto al país, o sea, es una guerra que se ha prolongado por mucho tiempo. Sí, digamos que México es un tema más de bandas que intentan ganar el territorio. Ganar el territorio para poder seguir su crimen. Su crimen, su narcotráfico. En El Salvador era algo similar. ¿Sí? Había unas pandillas que esas pandillas no solamente controlaban el tema de la seguridad allá, o sea, ellas eran las que mandaban en el país y a raíz de eso tenían muchos vínculos con la política. O sea, la política nunca intentó hacerle frente, sino que buscaron fue adaptarse y mantener su poder, mantener su plata, su manera de robar, pero a la vez conviviendo con esas... Conviviendo con el enemigo. Conviviendo con el enemigo. Y esa es una de las razones por las que Nayib se lanza como alcalde de esta ciudad, de Nuevo Cuscatlán, en 2012. Y en uno de las publicidades que él hizo, que es que ahí es donde empezamos a ver cómo la manera de comunicar es clave en lo que él hace. Él, por ejemplo, en una entrevista dice: el sistema político del país está diseñado de manera corrupta. Todo favorece a las mismas estructuras de la corrupción. ¿Será que eso solo pasa allá en El Salvador? Aquí en todos lados. Creo que eso es lo que hace tan difícil que en un país las cosas mejoren. La corrupción.
Y no solamente la corrupción, sino que acabar con la corrupción es muy difícil porque la estructura, el diseño de la política está dado para que eso sea fácil. Decía otra frase, decía, hay funcionarios que tienen trapos al sol que sacarle a otros funcionarios, pero no los sacan porque esa es su palanca para que no le saquen los de él. Es un gana y gana. Eso pasa en todos lados. Yo no saco lo tuyo porque si lo saco, tú puedes sacar lo mío. Entonces, mejor nos la llevamos bien. Y por eso venían por muchos años de bipartidismo, que es lo que, aunque aquí en Colombia hay más partidos, pero es lo mismo que vemos. Cuando había conservadores y liberales. Sí, con el bipartidismo pasaba algo que aquí vemos también y nos quejamos mucho a veces, y es que se turnan el poder entre dos fuerzas. Dos bandos. Dos bandos. Unos gobiernan 4 años, luego le damos el turno a los otros. Y la gente cree que escoge, la gente cree que elige, pero en realidad... Ellos mismos ya han hecho sus acuerdos bajo cuerda. Entonces él empieza allá en esa alcaldía en 2012, pero luego se lanza la alcaldía en San Salvador en 2015. Queda cerca de la capital, su auge, la imagen de él empezó a crecer tanto, a ser tan llamativo, ahí mismo en el país, que luego llega a San Salvador y también gobierna como alcalde. Hay algo curioso con él, y es que él venía de la izquierda. El partido en el que él se lanzó era un partido de izquierda. Era un partido de izquierda. Luego, cuando él ya aspira a la presidencia, el partido no le permite. Le dan, creo que la opción de ser vicepresidente. Claro, ellos querían montar a otra persona. Exacto. Aunque este tenía mejor imagen, popularidad en cuanto a... Popularidad, pues hablamos en cuanto a lo que dice la gente, ¿no? Exacto. Entonces, él no le permiten, y él lo que hace es armar su propio partido, su propia fuerza, y que se llama Nuevas Ideas. Y él hace su propio partido y se lanza a las presidenciales y gana en 2019. Claro, ahí se nota que ese otro partido no le interesaba realmente el país. Porque si él estaba haciendo una buena gestión, hizo una buena gestión como alcalde en 2 ciudades donde la gente estaba, o sea, si la gente lo escogió en San Salvador, es porque les gustó lo que vieron y conocieron de la otra ciudad. Y al ser tan nombrado o sea, si yo escucho que hablan mucho de ti, pues yo quiero que tú hagas parte de mi partido, porque muy seguramente tú eres un opcionado para ganar, claro, ¿cierto? Tienes votos. Pero aquí no, me interesa sí tenerte de este lado, porque sabe que me puede traer votos, pero no quiero que usted gobierne porque se me puede salir de las manos. Yo recuerdo que cuando él recién empezó a gobernar, tenía mucho apoyo de muchísima gente, sin importar la ideología. Y hasta dudábamos que fuera... Sí, de hecho la gente decía, no, él es de izquierda. Sí, eso era lo que uno... Y yo me acuerdo que hubo una llamada en vivo, un Instagram en vivo que hizo René, o Residente, de Calle 13, con él, y estuvieron hablando. Sí. Yo dije, este man se va a ir por otro lado, eso que tan llamativo que había hecho hasta el momento, porque creo que ahí, para ese entonces, él ya había estado en la ONU. Dio un discurso. Dio un discurso muy bueno, y no solamente el discurso, él hizo algo muy interesante. Él llega, se para en el lugar donde iba a hablar, se toma una selfie y llega y dice, esta selfie va a llegar a más personas que lo que va a hablar acá. Que mi discurso. ¿Sí? Entonces, él empezó siendo muy disruptivo en la forma de comunicar, de hablar, de mostrarse. Entonces, claro, luego yo veo esta entrevista con Calle 13, que es un resentido social, y se aprovecha de eso para ganar plata y criticar al capitalismo, pero bueno. Y yo digo, bueno, este man se va a ir por otro lado, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Estuve analizando ejemplos y pasa que sí suele haber cambios en la manera de gobernar,
pero lo más común es que una persona de izquierda se pase a tener ideologías libertarias que lo contrario. Alguien que ya ha conocido las ¿Cómo ideas funciona? libertarias, cómo funciona, no se va para atrás. Si se va para atrás es por simple interés de robar. Sí, no ¿Sí? le está importando realmente el fin para el que fue elegido. Entonces, ¿qué pasó con Nayib? Bueno, él se lanza con unas promesas clave. Primero, pues la seguridad. ¿Sí? Que ya había logrado también en San Salvador, ¿no? Sí. Hacer que los habitantes de esa ciudad se sintieran más seguros porque también estaban pasando por un tema difícil, ¿no? Bueno, y todo el país. Todo el país. Pero digamos como que ellos notaron ese pequeño cambio. Además que 2015, según pues lo que estaba leyendo, ha sido uno de los años más difíciles en tema de seguridad en El Salvador. Así que fue donde, bueno, de los últimos años es donde más muertes se han registrado. 104 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y si son 6.5, es decir, más de 6.000 homicidios al año hubo en ese tiempo, en 2015. Y una cosa es tener una cifra difícil, sí, muy dura, y otra cosa es una cifra récord mundial. Sí. O sea, era el país la más mayor inseguro. tasa de homicidios del mundo. O sea, eso no es nada, eso no es cualquier cosa. Sí. Eso se dice rápido, pero es muy profundo. O sea, el país donde más matan gente. Sí, y era conocido en el mundo. O sea, si creíamos nosotros acá en Colombia que era uno de los países con más muertes, pues imagínense, y por encima resulta que está El Salvador, y mundialmente, o sea, ¿quién quería ir allá? Es que eso le da muchos problemas. Entonces, una de las razones, de las promesas con las que él se lanza es la seguridad. Otra es la lucha contra la corrupción, que él iba denunciando constantemente. Y pues obviamente desarrollo económico del país, pero es que el desarrollo económico, como dices, estaba muy ligado con la seguridad. O sea, ¿cómo va a haber desarrollo en un lugar donde la gente no quiere ir? Aparte que no es un país que tenga alguna riqueza, ¿no? Como acá que tenemos petróleo. Exacto, allá no hay minas, no hay petróleo. Allá vive mucho del turismo, por ejemplo. Allá es uno de los lugares con las mejores playas para hacer surf, con las mejores olas. Que de hecho, los surfistas, o sea, no les sirve cualquier lugar. Hay lugares clave. Específicos. Sí. Ajá, y los que son aficionados a este deporte van a esos lugares. Sé que uno es en Portugal, por ejemplo, allá son las olas más altas. El Salvador también es uno de los más importantes del mundo para eso, pero la seguridad impide mucho eso. Entonces, él se lanza a presidente, pero entonces empieza a tener unos obstáculos en su paso. En su gobierno. Él trae propuestas que necesita implementar, pero encuentra que tiene que muchas de esas propuestas pasarlas por medio de la asamblea. Lo que aquí llamamos Congreso. Ajá. Y no se las querían aprobar. No se las querían aprobar. Y es difícil trabajar las así. Las ideas por las que la gente votó. Él ganó con el 53%. En ese entonces. En ese entonces. Ganó con el 53%, que son más o menos 1.400.000 votos. Que eso no es nada comparado acá en Colombia con las ciudades. Sí. Pero si en Medellín se gana con 900 pico votos, que fue el Fajardo ganó con eso. Fajardo no, Fico. Fico ganó con eso, que se parecen y ambos empiezan con F. Sí. Entonces, él encuentra estos obstáculos. Y, por ejemplo, una de las cosas más polémicas que pasaron es que un día él militarizó la asamblea, llevó al ejército y lo puso allá para forzar a que debatieran exigir lo que él estaba proponiendo. Era como más recursos, ¿no? Para poder fortalecer. Para fortalecer las fuerzas militares. ¿Y qué pasa? Pues, como en toda Latinoamérica, en esos lugares, en los congresos, en las asambleas, lo que
para lo que están diseñadas es que cuando el Poder Ejecutivo trae una propuesta, un proyecto de ley, vamos a pedirle. Entonces los diputados o los senadores se lo que hacen es, bueno, ¿qué me va a dar? ¿Yo cómo voy ahí? Sí. Ese negociar, que es una palabra que no necesariamente es mala, pero a raíz de cómo funcionan estos organismos se volvió malísima, se volvió pésima, triste, porque ese negociar no es decir, bueno, ese proyecto a la ciudadanía sí le sirve, pero hagamos este ajuste, esto le sirve más a la comunidad. No, es listo, votamos, pero ¿cómo vamos ahí? Yo le puedo dar, de mi bancada somos 20 votos, que lo necesita, porque yo no creo que vaya a ser tan fácil convencer a la otra bancada y a la otra. Entonces, con nosotros puede pasar, sí, no, pero pague. Sí, lastimosamente eso ocurre en todos los países, creo yo. Esas personas que uno elige finalmente no están en pro del país, de la comunidad, de la gente. Ni siquiera, no se trata ni siquiera de decir en pro de los pobres, de los más necesitados, o contra de los ricos. No. Ven a los pobres como un negocio. Exacto. Entonces, no, es en pro del país. ¿Qué le conviene al país? No se sientan ni siquiera a analizar las propuestas porque pues no les interesa. Solamente si reciben el mensaje de que te vamos a dar esto, tu participación va a ser esta, entonces, bueno, sí, ahí sí votemos. Yo creo que muchos ni siquiera leen las propuestas que se llevan a un congreso porque no les interesa eso. En este momento, Javier Milei está pasando por exactamente eso mismo que vivió Nayib en sus primeros años de gobierno. Está pasando exactamente por eso. ¿Qué pasa? Pues a él lo votan, también con el 50 y algo por ciento, 54 creo que ganó, con la mayoría, y le votan su propuesta de país, ¿sí? Su manera de pensar. Algo muy interesante que decía Javier Milei es que él era a prueba de archivo. O sea, él dice, cojan un video mío, una entrevista de hace 5 o 7 años. Siempre mantiene el mismo discurso. De hace 5 o 7 años y van a ver que lo que yo decía en ese entonces y lo que digo ahora es lo mismo. Lo sigue sosteniendo. Él no ha cambiado su ideología, no ha cambiado su discurso. Él la tiene clara y la ha mantenido en el tiempo. Entonces... que eso le da credibilidad. Claro, la gente vota por él. De hecho, cuando él estuvo como diputado, él también es muy bueno comunicando. Él usó una estrategia y es que donaba el sueldo. Él dijo, voy a donar mi sueldo completo. Que no lo necesitaba. No tanto porque lo necesitaba, sino por un tema moral. Él dijo, este dinero es dinero de los contribuyentes y no le parecía justo que se lo dieran a él, pero él no podía rechazar que se lo transfirieran porque por ley eso tenía que hacerse. Tenían que consignar. Entonces él dijo, lo voy a sortear. ¿Por qué no lo entregaba a dedo? Porque eso también estaba moralmente mal para él, porque entregarlo a dedo era él... Era que dudaran. No, entregarlo a dedo era él tomarse la autoridad de decidir a quién merecía y quién no merecía el dinero. Entonces por eso él lo dejaba al azar y hacía un sorteo mensual. Pero entonces, ¿qué pasa? Por un lado, él mostraba su firmeza moral de lo que él defendía, porque él siempre explicaba eso. Pero por otro lado también, en materia de comunicación, esto le ayudó muchísimo, porque no solamente afines a él se inscribían. No, de la oposición también. No solamente afines a él se inscribían para participar de este sorteo, sino todos los contrarios también le interesaba ser parte. Y en algunas ocasiones ellos también ganaron. ¿Por qué? Porque en la llamada le preguntaban, y sí, yo sigo a Cristina, me gusta Perón, cosas así. Y ellos recibían. Entonces, yo estoy segurísimo que mucha gente que no creía en él empezó a seguirlo a él a raíz de ver esa firmeza, ese cumplimiento. Y al él donar su salario, él
mostró, que eso fue lo tercero que logró con eso, mostró cómo los demás diputados y senadores no eran capaces de hacerlo. ¿Sí? Y no lo hicieron. Y nunca lo hicieron. No les interesaba llenarse sus bolsillos y ya. Exacto. Entonces él puso sobre la mesa el debate de cómo se enriquecen tanto. Y no solamente eso, o sea, él hizo que ese tema del donar hiciera que hablaran de muchas otras cosas, como por ejemplo, cómo un político se enriquece muchísimo más, pero muchísimo más de lo que podría enriquecerse en términos reales con un sueldo. Que los sueldos son altos, pero muchos políticos mostraban un estilo de vida increíblemente que superior. Con ese sueldo no alcanzaba. Exacto. Para llevarlo. Que es un delito que se llama enriquecimiento ilícito. Pero volvemos a lo mismo. La política está diseñada para que esa corrupción nunca se encuentre. ¿Cuándo encuentran esos delitos en algún político? Cuando ese político se hace con tantos enemigos en la política que entre ellos lo acorralan y lo terminan. Porque a veces ni con tantas pruebas se logra nada, ¿no? Entonces... Y en el país vemos eso todo el tiempo. Vemos que hay pruebas y que hay juicio y de repente nadie vuelve a saber de eso. Nada, todo quieto, archivado. Exacto. Aquí con Petro y el hijo de Petro. Eso todo el mundo habló que sí, que ya van a hablar y que la esposa y que no sé qué y qué tal. Luego no, que Petro fue a visitar al hijo y de ahí para allá no volvemos a escuchar. Hasta hace poquito se escuchó algo más, pero nada. O sea, sí, nada. Se oculta el tema, se tapa y así pasa en toda Latinoamérica. Y bueno, eso, el tema aquí con ellos dos es que sus hechos hablan más que sus palabras. Y a veces nosotros nos endulzan a nosotros con palabras y vamos a hacer esto y lo otro y no sé qué, pero al momento de actuar no hacen nada. Y a veces, por ejemplo, veía muchos comentarios de gente diciendo, uy, quisiéramos un Bukele aquí en Colombia. ¿Para cuándo? Porque es que él le metió, por ejemplo, todo al tema de seguridad, que hasta creó la cárcel más grande también de América, sí. ¿No? ¿Y qué pasó cuando empezaron a verse las imágenes? No faltó el grupo que, ay, pobrecitos, los delincuentes, cómo los llevan, el trato. Entonces o sea, él ha tenido, digamos, no han tenido tanto en qué criticarlo más que supuestamente porque no se cumple el tema de derechos humanos, ¿no? Pero, o sea, perdónenme, pero es que ¿acaso esos delincuentes han tenido compasión con las familias de las personas a las que han masacrado, a las que han metido a la delincuencia? Porque muchos de ellos han reclutado a niños, han reclutado a jóvenes para llevarlos a la delincuencia. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué no piensan en los derechos humanos que debemos tener nosotros como víctimas? Porque aunque no tengamos nosotros, seamos incluidos en la violencia de manera directa, lo somos indirectamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿qué pasaba en El Salvador? Lo que tú decías, no podía progresar económicamente. Nadie podía progresar económicamente porque no había seguridad. Y aunque Pepito no tuviera un hijo, un familiar o algo asesinado, no podía crecer económicamente o profesionalmente porque las circunstancias en el país no lo permitían, porque nadie quería ir allá. Pero entonces sí vienen estas organizaciones, aquí hay que tener compasión de cómo están tratando a los pobres delincuentes que salieron allá con pantalonetas, sin camisa, esposados. ¿Por qué? Entonces, a esta asamblea no le interesaba eso. Ellos veían y preferían seguir viviendo esa realidad que votar a favor de leyes que iban a ayudar a que esto cambiara. Entonces, una de las primeras cosas que hizo Nayib fue que empezó a trabajar en su partido para que él pudiera tener suficientes diputados en las elecciones legislativas. Y lo logró. Y lo logró. Entonces, ahora ya con una mayoría con la que podía avanzar, entonces él empieza a avanzar. Y una de las primeras cosas también que hizo fue que empezó a destituir a los funcionarios que estaban
ligados a la corrupción del país. Por ejemplo, a los magistrados de la Corte de lo Constitucional, al fiscal general, ¿sí? Y lo destituye porque la Asamblea lo podía hacer, nombres nuevos, y empiezan a trabajar. Ahí pues, él empieza a trabajar con el plan de control territorial, que fue el mayor éxito de su gobierno, primer mandato. Y no solamente eso, él necesitaba tener un estado de excepción donde él pudiera tener control directo sobre las fuerzas militares y poder llevar a cabo sus planes de seguridad. Y gracias a este poder, a este gobierno que podía tener junto con los diputados en la Asamblea, él logró hacer eso, logró avanzar. Y a ver, los datos hablan por sí solos, ¿sí? Él a final ahorita de 2023, El Salvador se consolida como uno de los países o el país más seguro de América Latina, de América. Imagínate, o sea, pasar del 2015 a ser el país con mayor homicidios en el mundo a ser el país más seguro del continente, eso es un logro que habla por sí solo. O sea, él lo decía en el discurso, no me crean a mí, yo soy un político, créanle a la gente. No, y aunque desde 2015, digamos, se veía que las cifras igual iban descendiendo, porque pues así lo muestran las estadísticas, no es que en 2015 estuvo así, pero 2016 bajó y en 2017 volvió a subir, no, siempre se mantuvo como a la descendencia, todavía no estaba. Todavía no estaba Nayib Bukele, porque Nayib Bukele llegó en 2019, creo que fue, ¿cierto? Entonces, digamos, para 2018 ya los homicidios estaban en más de 3.000. En 2019, cuando llega Nayib, él llega como a mitad de año, creo que ya toman posesión allá. Llega, bueno, termina el año con 2.300 y pico de homicidios. Pero en 2020 ya baja a 1.300. Y cuando, menos de la mitad. Y en 2021 en 1.100 y algo. Pero ahí es donde ya se nota el cambio más grande. En 2021, 2022 y 2023. En 2021 estaban 1.147 homicidios. 2022 termina con 495, o sea, más de la mitad, baja más de la mitad. Y en 2023 termina con 194 homicidios. O sea, ahí sí se ve un cambio grande, aunque en 2015 venía la curva hacia abajo. Desde que él toma el poder, mira que bajó de 2019 a 2020 la mitad. Exacto. Y de 2020 a 2021 la mitad de esa cifra. Y de 2021 a 2022 la mitad de esa cifra. Y curiosamente de 2022 a 2023 la mitad. O sea, iba en una pendiente muy pronunciada. O sea, sus acciones estaban teniendo éxito. De hecho, hubo un año, no sé si fue el año pasado, creo que fue el año pasado, dijeron que se pusieron a contar cuántos días seguidos el antepasado duraron sin homicidios. Creo que debió ser el año pasado. Sí. Uno puede decir, pero es que en un país tan pequeño es fácil. Sí, quizá el tamaño hace que sea más sencillas este tipo de estrategias. Sí, aplicar eso en Colombia, imagínate. Pues digamos que hubiera un presidente que quisiera hacerlo y que tuviera apoyo en el Congreso. Digamos que eso lo estuviera, igual sería muy complicado. Claro, pero igual si se quiere, se puede hacer. Se puede. Entonces, eso es lo que genera. Y me gustó mucho el discurso que hizo ahorita al ganar. Ayer, el domingo. El domingo. Me gustó muchísimo porque él pone a la gente a pensar y les dice, ¿por qué creen que todo el mundo está hablando de El Salvador? Sí. ¿Por qué vienen hasta acá? ¿Por qué vienen hasta acá todos los periodistas a cubrir la elección del país más pequeño de América? Que antes ni se mencionó. Que ni se mencionaba para nada. ¿Por qué creen? ¿Sí? No es por nada. No es porque, si, por ejemplo, ¿qué pasa por allá cuando hay algún problema en el Medio Oriente y dejan de exportar petróleo? Sube el petróleo en todo el mundo. El tema energético allá es muy importante para todo el mundo,
¿sí? Entonces, hay muchos intereses en un país como esos, ¿sí? Pero El Salvador, ¿qué intereses pueden tener? No tienen recursos, como de pronto en Colombia sí los hay, que hay muchos interesados en explotarlos, Sí. o en Venezuela, que están haciendo y deshaciendo con los recursos de allá, con la naturaleza y todo, y nadie dice nada, pero en Salvador no. Entonces, él pone a la gente a pensar eso y luego les dice, lo que pasa es que el miedo de las organizaciones que tanto nos han criticado es que nosotros estamos siendo un ejemplo, el miedo al ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Ciudadanos normales como nosotros en cualquier otro país de Latinoamérica nos ponemos a pensar, bueno, ¿por qué acá no se puede hacer eso? Claro. Si allá pudieron resolver sus problemas, ¿por qué Porque nosotros acá no? Entonces eso lleva a que la gente deje de pensar en los típicos partidos, en los típicos políticos y quiera la gente misma exigir que haya nuevos líderes que cumplan acciones como las que ha cumplido Bukele con ese ejemplo. O sea, podemos ver que sí se puede, que sí se puede lograr y que aunque sea un país más pequeño, de igual manera se puede hacer. Si allá con menos recursos lo hicieron, aquí se puede si tenemos más recursos. Exacto, es un país más grande, pero también hay más plata. Y empiezan entonces a decir, no, es que él realmente no es buen mandatario. Bueno, pero pues yo no sé, o sea, que más del 83%. 84. Bueno, está todavía terminando el conteo. De pero sí, la población lo relija, aparte de toda esa discusión que había de que no se podía reelegir. Bueno, yo estaba mirando ahí la Constitución, el artículo, me deja confundida porque finalmente no entiendo si se puede o no reelegir, pero entonces ya lo miran como dictador solamente porque él sabe si el país queda en manos otra vez de los mismos, todo lo que él logró se va a caer. ¿Y quién quiere? O sea, eso es de lógica. ¿Quién quiere que lo que uno ha logrado, otro venga y lo desbarate? Nadie. Él buscó la manera de hacerse reelegir, pero cumpliendo la ley. Porque si la incumpliera, pues lo sacarían. Si no lo pudieron impedir, es porque está cumpliendo la ley. Pero entonces, ¿qué pasa? Él igual deja todo en manos de la democracia. Sí. ¿Y qué pasa? Pues la gente lo eligió. Exacto. ¿Qué se puede hacer en contra de eso? Diferente si ponemos a hablar de Cuba, por ejemplo. En Cuba, yo me acuerdo, hay una entrevista muy antigua, la vi esta semana, donde un periodista le pregunta que por qué no permiten que haya elecciones democráticas, porque recuerda que Cuba se convirtió con Fidel en un tema de único partido. Sí. Y no hay elecciones. Le preguntan y Fidel dice, no, es que esto es mejor que las elecciones democráticas, es un modelo superior. Pero porque y cuando el otro le empieza a cuestionar, le dice, tú debes ser de Estados Unidos, de Miami, claro, tú debes ser. O sea, empiezan como a hacer una falacia. Y él dice, sí, yo vivo allá, pero yo soy de aquí, de Morelia, no me acuerdo cómo se llamaba la ciudad. Yo soy de aquí, me tocó irme. Y ese es el problema. Cuando uno no está de acuerdo con ellos, entonces los empiezan a uno estigmatizar de que entonces uno apoya al bando contrario. No, no es que uno lo apoye. Uno quisiera nuevos líderes, uno quiere nuevas personas que de verdad quieran velar por su gente, que de verdad quieran hacerlo y queda ya demostrado que se puede. O sea, una vez más queda demostrado que se puede. Con poco, con mucho, se puede. Él lo deja en manos de la gente vota por él y pues, ¿qué se puede decir a eso? La gente está decidiendo y quiere que él siga gobernando. ¿Por qué? Pues porque ven los resultados. O sea, sí. Es increíble aún así, como a pesar de los resultados, todavía haya opositores a eso. Sí. Es increíble que la gente no sea capaz de analizar si hace 5 años yo no podía salir a la calle si no me daban permiso. Yo no podía tener un negocio si no pagaba la vacuna. Sí. O tenía que permitir que ellos entraran a las escuelas y se reclutaran. Y ahora ya no pasa. ¿Cómo es posible de que yo, al ver eso, yo no sea capaz de decir, estamos mejor ahora, no importa mi partido,
no importa lo que me han vendido todo ese tiempo, prefiero esto por mí y por mi familia. Es que es tan sencillo. ¿Y qué pasa? Pues que Nayib empezó a aplicar acciones en su gobierno que no tenían nada que ver con ideologías, sino tenían más que ver con sentido común. Exacto. Y si tú te fijas, las veces que él ha hablado, él no hace referencia a ningún tipo de ideología. De hecho, tampoco le convendría pintarse de un lado. de un lado. Simplemente él tiene sus propias propuestas, Claro. su propio movimiento. Y no quiere decir que uno sea de un bando. Exacto. ¿Qué pasa? Que pues, si vemos el resultado, pues el resultado son acciones más alejadas de la izquierda que cerca. Entonces, pero él no se pinta como eso. Sus acciones son más de sentido común y lo han llevado a tener buenos resultados y su reelección. O sea, aún así, y él dice, los que nos critican sobre derechos internacionales, todos son gente que ni siquiera han venido a El Salvador. Exacto. Yo ayer, a mí me daba risa porque yo ayer veía un video, los que más han criticado, digamos, su gobierno, han sido periodistas de España, ¿no? Sabemos cómo es la situación en España, ¿no? Y no recuerdo qué... El País. No, era otro, no recuerdo qué periódico de allá, qué medio de comunicación, hizo todo un video, todo un reportaje hablando de la cárcel que pues él construyó, pero todo lo llevaba a eso, que los derechos humanos, a que la gente, a que pobrecitos, a cómo están esos delincuentes allá. Y me ponía a leer los comentarios, a ver qué había, si encontraba comentarios de habitantes de este país que pudieran decir lo contrario o si al contrario estaban de acuerdo con lo que ahí estaban mostrando. Y la verdad, la mayoría de gente, bueno, no vi ninguno que estuviera en contra. De hecho, algunos decían como que Bukele no es de mis allegados, pero realmente está haciendo las cosas bien. Y hubo un comentario que me llamó la atención y lo escribí acá porque me gustó y decía, apoyo a Bukele no por lo que dice, porque sí, él habla muy chévere. Dice, apoyo a Bukele no por lo que dice, sino por lo que hace. El cambio es demasiado grande para tan poco tiempo. O sea, no ha terminado, porque ni siquiera ha terminado su primer periodo, pero se han visto grandes cambios. Sí, total. Desde la pandemia empezamos también a ver cómo construyó prácticamente también todo un barrio para darle casa a los que de verdad lo necesitaban. Ahí pasó algo interesante en la pandemia, que también tiene que ver mucho con la comunicación. Él construye el hospital, el mejor hospital de El Salvador, que lo llamó El Salvador. Y llega, y yo me acuerdo de ese video, que yo quedé, o sea, me explotó la cabeza, porque dice, construimos el hospital en el mismo discurso de entrega. Sí. Construimos este hospital y con la plata que nos sobró... ¿Qué quedó? O sea, ¿cuándo quedó plata? Construimos este hospital y con la plata que nos sobró, construimos un barrio para darle a las familias más necesitadas. O sea, un político en cualquiera de nuestros países de Latinoamérica, cuando le sobra plata, la plata se desaparece. No, y nunca sobra, piden adicional. Exacto. Es lo peor. No, digamos que cuando en términos reales ven que algo les va a salir más económico, que siempre buscan hacerlo lo más barato posible para que les... Los peores materiales. Pero entonces cuando ven que aún así les queda, pues, ya en la realidad, en lo que se presenta, pues no queda. Y creo que nunca antes nadie ha dicho eso. O sea, decir eso es ser una persona honesta. Eso es lo que uno ve, ¿no? Ve uno en él una persona honesta. Eso es lo que transmite. Eso es lo que transmite. Que si ha robado o no, eso no lo sabemos. Pero por lo menos con los hechos está demostrando todo lo contrario. Es que las acciones hablan mucho más que las palabras. Pero cuando las cosas se hacen bien, igual está el que critica. Cuando se hace mal, entonces tiene más apoyo. Sí, lastimosamente. El tema está en los resultados. El tema está en los resultados. Mire los cambios en materia de seguridad en tan poco tiempo. Sí. Y por ejemplo, en nuestro país, eso cada vez peor. Dicen, y antes es peor. Y se ve que hay un trabajo articulado, ¿no? Porque él puede mandar a la policía a la calle, a las fuerzas militares a la calle, pero si ellos no están con el mismo objetivo,
no va a haber estos resultados, pero realmente hizo todo un trabajo. Yo creo que Nayib es como ese técnico de los partidos de fútbol, el que tiene que transmitirle a su equipo de trabajo ese amor por su país para que se logre ese objetivo. ¿Qué hace un técnico con su equipo de fútbol? Llevarlos, animarlos a que rindan, a que den todo allá en la cancha y logren sacar esa victoria y poner muy felices a sus hinchas. Claro, yo hablaba con un amigo que es arquero y en un partido, en un club de aquí de Colombia, y él me decía que el papel del técnico no solamente es el entrenamiento y las estrategias en cancha, sino mantener al equipo unido. Exacto. Es importantísimo, que no todos los técnicos lo hacen y eso se refleja, ¿sí? Esa actitud que debe tener con ellos y que haya como esa sinergia entre ellos, no solamente cuando juegan, sino en el resto de los escenarios donde están, es importantísimo para un equipo. Y claro, el ejemplo que haces es perfecto porque eso Nayib Bukele no hubiera podido hacer todo esto si no le transmitiera su manera de pensar y su amor por el país al resto de sus funcionarios. Y eso se ve. Él dice, si esto no los convence, le dice a los que lo critican, nada los va a convencer. Sí, y eso es real porque están cegados en lo que le dice su líder, lo que le dice su líder político. Sí. Lo que diga él, eso es. Y no se ponen a analizar. O porque les cuesta o tienen algún interés allá en ese partido o con esos líderes políticos que no los deja actuar con sentido común o con lo que realmente les dice la razón. Porque yo me imagino que muchos de esos opositores se están dando cuenta que está haciendo las cosas bien, pero pues no le conviene ante su partido decir si este señor es el que dice ser. Sí, no son capaces de dejar a un lado eso a pesar de las evidencias. Y los medios, mira que el tema de los medios es muy, muy curioso y está ligado con el diseño de la política de los países, porque a pesar de las evidencias tan claras, hay medios que están en contra todavía de ese gobierno. Que es normal que haya oposición, es normal que haya desacuerdo, pero no es normal cuando uno ve las evidencias y aún así ve gente en contra, ¿sí? Las acciones hablan más que las palabras. Entonces, pero la respuesta es muy sencilla y tiene que ver con lo que hablamos, con cómo está diseñada la política de un país, que es para mantener la corrupción. Entonces, cualquier político con su poder es capaz de hacer cualquier convenio o contrato con algún medio de comunicación y darle un montón de dinero. Y el medio de comunicación, eso es lo que le interesa. El medio de comunicación le sirve y lo acepta. Claro, porque a cambio de nada. Sí, a cambio de nada. Y vemos cómo hoy en día es tan difícil para esos medios pasar a ser relevantes también en Internet. ¿Sí? Les ha sido muy complicado. Entonces necesitan esos recursos. Pero entonces lo que yo no entiendo es cómo un periodista recibe estas órdenes, se da cuenta. En un caso, vamos a usar el ejemplo de El Salvador. En El Salvador es evidente que las órdenes que recibe de la editorial están totalmente en contra de la realidad. Sí, allá es evidente. No digamos en Colombia. En Colombia hay muchos sub y bajas. Parte y parte. El que está en gobierno es pésimo, pero tampoco es que tengamos una super opción contraria, como que sea muy superior. No, son iguales de malos. Aquí no tenemos ningún Bukele, no tenemos ningún Bukele ni ningún Javier Milei. Ojalá pronto salga alguno, pero por ahora no lo tenemos. Entonces, pero en El Salvador, sí, que es tan evidente lo positivo que ha sido su gobierno, sus acciones, que le ha cambiado la vida a la gente. ¿Cómo un periodista puede recibir esas órdenes y decir, sí, voy a trabajar con esto? Yo prefiero cambiarme o ser incluso independiente. Ha habido periodistas que se han salido a hacer comunicación independiente, a hacer periodismo independiente
y les ha ido muy bien. ¿Por qué? Porque la gente ahora está buscando eso. Y porque la gente cree en ellos. Claro. O sea, marcaron desde que dijeron, no sigo aquí porque pues esto no va con lo que veo, con la realidad. Prefiero hacerme a un lado. La gente le cree. La gente le cree porque están viendo una persona sincera que les está hablando de lo que realmente está ocurriendo en su país. Si en algún momento Nayib Bukele la llega a embarrar, llega a hacer algo, algún escándalo que diga, o sea, este señor la embarró, muy seguramente esos periodistas lo van a contar, lo van a decir. ¿Qué pasa en Argentina? Estaban los medios y los periodistas preocupados porque pues no le iba a dar Milei más su plática por un largo tiempo a los medios de comunicación. Fue muy chistoso que allá en Argentina una de las emisoras empezó, como ya no hubo más plata para publicidad en los medios, entonces una de las emisoras empezó a pedir donativos para no desaparecer. Y está bien que los pida, es normal, sí. Pero a ver, empezaron a enfrentarse a la realidad de un medio independiente, un medio que no está recibiendo plata del Estado para contar lo que el Estado quiere que cuente. Le toca empezar a buscar cómo contar lo que la gente quiere escuchar y ganarse esos seguidores, ganarse la gente que quiera estar escuchándolo siempre, que les dé audiencia y con esa audiencia puedan vender publicidad de empresas privadas que quieran tener su presencia en esos espacios. Y es que además ahí es donde uno dice, si yo monto una empresa, llámese medio de comunicación o de cualquier otra cosa, si la monto y la tengo es porque es autosostenible. Claro. Pero si no, porque tengo que esperar a que el gobierno me alimente con plata de los impuestos de toda la gente. O sea, ¿por qué? Cualquier empresa, no solamente hablando de un medio de comunicación, porque por lo menos aquí en Colombia hay muchas empresas que se acostumbraron a vivir de lo que les da el gobierno por cualquier servicio que ni siquiera prestan bien. Que ni siquiera lo prestan bien. Pues ¿cómo lo van a prestar bien si ya tienen asegurado el dinero? Exacto. No les y el día de mañana, con lo mínimo. Ajá, y cuando el gobierno les dice, venga, ya no les voy a dar más esta ayuda o este subsidio o pagar este servicio con ustedes, sino que lo voy a hacer con otra entidad, o ya no lo voy a subsidiar más a los colombianos, hablando aquí en términos de Colombia, entonces se ofenden esas empresas y cómo va a ser posible, y ahí sí tienen en cuenta al usuario para que el usuario sea el que proteste. O simplemente son empresas que desaparecen porque sí, solamente viven de cuando tienen amigos políticos. Y muchas veces se crean en esas circunstancias. Sí, eso pasa todo el tiempo en Colombia. Digamos que tristemente es lo normal acá. Se crean empresas solo mientras está un periodo de su gobierno afín que le va a dar contratos. Entonces, o sea, que impulsen a que alguien crezca está bien, está chévere. Pero si ya yo en un futuro veo que esto que yo planteé, me dieron el impulso y todo, pero no es sostenible por las razones que sea, a la gente no le interesa mi producto, no le interesa mi servicio, no le interesa nada de lo que yo ofrezco, pues a ver. En una realidad en la que el gobierno es muy grande, absorbe muchos recursos de impuestos y demás, pues uno dice, pues sí, que ayuden empresas, que hagan planes de impulso, de darle recursos para que crezcan, pero ese no debería ser el objetivo. O sea, esa es la consecuencia y lo que uno espera como ciudadano de un Estado que le cobra muchos por impuestos. Todo, sí. Pero la realidad que debería ser que el Estado no apoyara empresas para crecer. El Estado lo que tiene que es brindar las condiciones libres para que las empresas puedan tener un crecimiento y no se vean obstaculizados porque para hacer esto tienen que hacer un papeleo, tienen que pagar ese impuesto, tienen que pagar y eso ahoga a las empresas. Sí. Es dejar el camino libre, que haya competencia, porque la competencia es la que finalmente hace que se ofrezcan mejores servicios a la gente. ¿Sí? Mira, por ejemplo, cuando quitaron la restricción acá en Colombia de las cláusulas de permanencia en los celulares. Ese es un gran ejemplo de cuál es el objetivo del Estado. El Estado debe abrir el camino, quitar restricciones, ¿sí? Y dejar libre competencia para que los usuarios tengan mejores servicios. Ahora, ¿qué pasa? Las telefonías compiten para que uno esté el mejor precio o las mejores prestaciones por el plan que uno paga.
y están siempre ofreciéndole y si se pasa para acá le obtiene esto. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos vemos beneficiados. Pues somos nosotros los que elegimos. A mejor precio. Si hoy tengo una telefonía, no me gusta porque me están cobrando ahora más, me cambio a otra. Porque no hay señal o porque... Es tan sencillo como llamar al otro operador, decir que me quiero pasar, quiero este plan. En 2 días me llega la SIM card y ya. No tengo que hacer nada más. Esa libertad es la que debería tener un país en todos los escenarios de las empresas. O sea, que no haya restricciones, que haya libre competencia, que no tenga que pagar impuestos por cada cosa que se hace, que se va a exportar. Sí. Y eso es lo que está haciendo Javier Milei en Argentina. El problema de Argentina es un poco más económico. Sí, que de seguridad. Que de seguridad, como, o sea, lo más delicado, pues, por decirlo de alguna manera. El problema de seguridad hay en toda Latinoamérica, pero el principal problema ya es el económico. Y Javier Milei la tiene muy clara y él está llevando esas propuestas a la asamblea también. Que empezó de una vez. O sea, empezó de una vez. No, ahí vamos a darnos estos 6 meses aquí para crear los proyectos. No, ya él sabía lo que venía, ya tenía a su gente trabajando. Llegó 1 de enero, 2 de enero, pónganse a trabajar ustedes también. Normalmente el Congreso de los Diputados no trabajaba en enero. ¿Sí? Se ganaban su plática. Enero trabajando de corrido. Sí. Tanto que los diputados hasta se han quejado, ¿no? Deberíamos ya irnos a descansar para poder venir mañana mejor. O sea, no quieren trabajar. No estaban acostumbrados y les ha tocado trabajar. Allá también él tuvo un problema con el tema de las mayorías, pero logró convencer a un buen partido. ¿Qué pasa? Que allá quieren que él llegue a negociar, pero a negociar con plata. Y él ha sido muy tajante en decir... Muy radical. El camino, el destino que nosotros tenemos no se negocia. Podemos debatir, mejorar, ¿sí? hacer algunos cambios que hagan que estas reformas a la ley sean mejores, pero no vamos a cambiar el objetivo. Para beneficiarlos a ellos. ¿No? Ni tampoco vamos a dar plata para convencerlos a que nos voten. Entonces ha obligado al Congreso a que lleve un debate en temas de ideas y no de plata. Ha obligado al Congreso a eso. ¿Y cómo lo ha obligado? Pues porque la misma gente lo apoya a él. Y ahora mismo, o sea, él lo que hace es poner al Congreso, lo expone ante la gente. Claro, para que la gente sepa qué es lo que se está haciendo, porque si no pasa después lo contrario. Normalmente hay muchos debates, así como pasa aquí en Colombia también, se hacían por allá a medianoche, en la madrugada, para que la gente no estuviera y todo pasara rápido. Acá se están haciendo de día y se está transmitiendo en YouTube. Los medios replican esa señal sin pagarle. Sin pagarle, la replican porque a la gente le interesa ver. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Él expone a los diputados para que digan sus argumentos de por qué no están a favor de estas reformas. ¿Y qué pasa? La gente al ver los argumentos de los diputados opositores a Javier Milei. Claro, la gente dice, ¿usted qué está pensando? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Los diputados se dan cuenta que la gente está a favor de Javier Milei y no de ellos, o no están en contra de Javier Milei. ¿Qué hacen los diputados? Dicen, pues no, pues nos toca irnos a hacer un debate de verdad, de ideas, y no un debate de lo que me conviene, o de negociar de que me den plata. Porque negociar, pero con ideas. Con ideas. No negociar, sino mejorar. Sí. Sí, la gente está viendo que las propuestas de los otros diputados son ilógicas, son sin sentido, son un meme. Cada que habla uno de ellos es un meme. Sí. Eso es, y la gente se está dando cuenta. Entonces, Milei está en una etapa en la que tiene que trabajar muy duro porque la situación económica ya va a aguantar por ahí un año más. Sí. Si en un año él no ha dado resultados, la gente ahora sí se le va a ir en contra. Así que él tiene que correr y dar resultados. Tiene que aprovechar cada día, mejor dicho. Y que dé resultados como dio resultados Nayib Bukele. Sí. Entonces, yo espero que le vaya muy bien. Para mí,
Javier Milei en Argentina, Nayib Bukele en El Salvador son dos faros para la política en Latinoamérica. Y yo espero que en los demás países sigamos su ejemplo y se levanten estos líderes que sí son capaces y tienen el coraje de aplicar estas reformas que realmente necesitan y cambiar la política del país, porque es que está diseñada para la corrupción. Una frase, la más famosa que creo que ha dicho Bukele y ha dado la vuelta al mundo es: la plata alcanza cuando no se la roban. Y ese es el ejemplo que ellos están dando y espero que lo sigamos en el resto de países. Claro, y es que eso nos da esperanza a los demás habitantes de Latinoamérica de que sí se puede y sí se pueden hacer las cosas. Como hablamos aquí hace un rato, aquí donde vivimos se lleva hablando más de 8 años de la supuesta cárcel aquí para la zona, para la región, que ya está el predio, que ya están los recursos, que está, cada vez se avanza un pelito, pero mira cómo Nayib Bukele en menos de un año construyó una cárcel para todo un país. Aquí el tema de la cárcel lo usan es como campaña política y ya, no más. Petro lo usó y fue a hacer política ya en las cárceles también con su hermano y todo. Entonces, ojalá se levanten esos líderes con ese coraje para cambiar las leyes con sentido común. Con sentido común, porque es que no es de ideologías, es de sentido es común. Que la gente está como y yo sé que los comentarios quizá aquí se van a llenar de que supuestamente somos de un bando, cuando no, o sea, no se trata de si usted es de izquierda o si usted es de derecha, se trata es de qué nos beneficia a nosotros como habitantes de un país, no porque este es mi líder, porque yo sigo esta línea ideológica, entonces voy a aceptar todo lo que este me diga, o porque este otro, porque aquí ninguno se salva, aquí no hay ni un Nayib, ni hay ningún Milei. Sí, acá no tenemos nada de eso en Colombia. Ahora, es seguir lo que nos beneficia como país, pero no solamente seguir lo que alguien diga, es mirar qué cosas se han aplicado en países que están funcionando y aplicarlas acá. Y ahí es donde entra el tema de las ideologías, porque si nos ponemos a ser rigurosos y mirar qué tipo de políticas han funcionado y qué no, pues es fácil identificar, y eso ya se ha demostrado, que todas las ideologías de izquierda, las diferentes variaciones de socialismo y comunismo que hay, ninguna ha funcionado, ninguna. Entonces es un poco difícil no entrar en tema de ideologías, pero lo que sí es fácil es ver que las acciones con sentido común funcionan en los países, que eso es lo que está haciendo Nayib Bukele en El Salvador. Me parece muy, muy chévere cómo termina su discurso, como que se impresionaron con esos 5 años, pues esperen a ver lo que van a ver en estos próximos 5 años. ¿Qué nos falta por ver? ¿Qué más va a hacer? Toda una campaña de expectativa, ¿no? Voy a estar muy pendiente. Buen publicista. Eso sí, no se le puede negar. Sí, y si el día de mañana hacen algo que pues va en contra de lo que es ese objetivo, de lo que es su gente, pues claro, pues también esperen que la gente los ataque. Es una muy buena figura, es un rockstar, Nayib Bukele. Pero a ver, nosotros tenemos que defender las ideas, las acciones que él está haciendo. Sí, si mañana se vuelve loco y empieza a hacer cosas en contra de todo lo que él ha venido trabajando en este momento, pues no se puede seguir. Y hay que castigarlo. Exacto, uno no puede seguir apoyando a una persona así. No es la persona, es las ideas, es las acciones. Y bueno, pues espero que les haya gustado este capítulo. Si les gustaría que habláramos de algún otro tema, escríbanos en los comentarios, escríbanos también qué opinan de este tema de Nayib Bukele. Y si hay alguien del Salvador, pues también que nos escriban, o sea, porque yo creo que pronto nos están viendo. Sí, yo creo que si Nayib Bukele nos está viendo, si Nayib Bukele llegó hasta este punto del podcast, pues por favor, dejen su comentario. No, pero sí, las personas que son testigos, pues son los que viven allá, ¿no? Uno ve desde acá de lo que uno alcanza a ver por los medios, por las redes. Sí, desde acá uno evidencia eso, ahora entienden los que viven allá. Así que es ilógico los detractores, pero bueno. Pues muchas gracias de nuevo por llegar hasta este punto. Nos vemos en la próxima. Mía se fue por allá a dormir. A seguir durmiendo. Está más blandito que la mesa. Pero bueno, gracias. Chao.